En este video vamos a hablar del análisis semanal, básicamente la situación macro, dólar, carry trade y algún comentario sobre GEMSA y algo sobre tasas y reservas. Primero, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, para entender la situación actual, tenemos que mirarlo en términos relativos, como la economía fija precios relativos. Entonces hay que pensar dónde estamos hoy, dónde estábamos el año pasado y dónde estábamos el otro, si queremos. No nos vamos a meter atrás, vamos a mirar el año pasado y este año, para entender dónde estamos parados y después la micro tendencia, qué está pasando en el mes a mes. Si miramos la situación del BCRA, tiene más reservas brutas. Si miramos las reservas netas, siguen negativas, pero las brutas están subiendo. Si miramos la inflación, el año pasado, en enero, teníamos 80 y pico por ciento, 84 creo que era, y hoy estamos hablando de que con este dato puesto de enero, que va a ser 2,4, 2,8, dependiendo de la consultora, vamos a estar hablando de 31, 32% de inflación. ¿Es baja? No, es alta, pero en términos, comparado con el 80 es baja, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer y es la parte más difícil de la inflación, bajar esta parte. Si miramos el crecimiento del PBI, que se estima, para hablar de actividad económica, se estimaba un 3,5, ahora hay una previsión que están dando 3,2 más o menos para el año 26. Es poco para una economía como la Argentina, pero bueno, tampoco es, a ver, de dónde venimos no lo veo tan mal. Me parece que sería mejor que haya más crecimiento, por supuesto, eso es fácil decirlo. Me parece que hay algunas cosas que también están un poco difíciles y después vamos a hablar de ahí de alguna visión que es interesante tener en cuenta, alguna opinión que está en desacuerdo con el gobierno en algunas cosas, como la de Steve Hanke. Y bueno, básicamente el gobierno que estima de inflación para el año 26 cree que va a terminar con 10% anual de inflación y el REM está estimando un 22%, 20%, o sea, un 10 puntos de brecha entre lo que el REM cree o lo que el REM estima y lo que el gobierno estima en el presupuesto. Esa es la foto actual, me parece. Eso nos da un poco de claridad de dónde venimos y de dónde estamos. Y después, si miramos los últimos meses, la inflación viene subiendo poquito, viene subiendo de forma controlada, sí, pero todo eso viene pasando. Claro, con un dólar depreciándose, muchos dicen, bueno, esta es la inflación en dólares, es real. Tenemos el problema o digamos, la actividad está pesada, no está acelerándose. Hay varios motivos por eso. Uno de ellos, hay un montón de trabas en la economía que hacen que la economía sea mucho más lenta, que sea mucho más pesada, menos dinámica. Bueno, se está trabajando en eso, pero eso es una realidad y es algo que sucede. Obviamente que la moneda es un tema que está siempre presente. Si uno ve la versión del gobierno, ¿qué dice el gobierno? O qué se entiende en lo que plantean, ¿no? Dice, bueno, este plan tiene varias etapas. La economía se tiene que remodernizar, ahí está Sturzenegger sacando barreras y limitaciones. Hay que limpiar el Banco Central para después dolarizar, ¿no? Ese es un poco el proceso que el gobierno siempre plantea. ¿Qué plantea Steve Hanke? Llamado el doctor de las monedas, porque ayudó a un montón de países, Hungría, Budapest, no sé, estuvo en Polonia, en Argentina en los 90, digamos, tiene una solución, o sus soluciones son muy cortar de cuajo el problema y dice, mira, estas monedas no tienen credibilidad, estos políticos son republiquetas que no sirven para nada, o sea, lo que van a hacer es hacer soluciones medias tintas, no lo dice de esta forma, lo dice un método mucho más educado y formal, más académico, pero básicamente lo que dice es eso y dice, mira, lo que tenés que hacer es dolarizar. Entonces, ¿sabes qué? La credibilidad que vos no tenés, la traes importada y se acabó el problema. Entonces, ahí armar la economía. Es el cimiento para armar la economía. Técnicamente, uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo. En algún punto, contra la visión del gobierno, o bueno, la visión, por ejemplo, se me fue el nombre, pero Ocampo, que era el que hablaba de dolarizar, muy parecida. La visión del gobierno parece ser que es similar, pero lo que cambia es el orden de los factores, ¿no? Dice, bueno, pero si yo hago esto, no sé, ven ciertos riesgos que no conviene, entonces primero limpiar y ordenar y después dolarizar, mientras que Hanke dice lo contrario. Bueno, también está el análisis político que uno no lo puede obviar en estas cuestiones, porque un pifie político te deja fuera y no hay ni dolarización, ni reacomodamiento, ni nada, ¿no? Pero bueno, esa es la situación ahí que está a caballo, más del lado de Hanke, ¿no? En donde lo que plantea, bueno, una suerte de
Cavallo hizo básicamente eso, una caja de conversión. El problema de Hanke también la critica porque dice, mira, hicieron un método que fue totalmente vulnerable en la primera crisis, entonces tampoco sirvió. Por eso él plantea la dolarización estilo Ecuador y demás, en donde nadie se le ocurre decir de volver atrás porque saben que es un desastre. Bueno, esa me parece una crítica interesante a tener en cuenta. Después hay un montón de críticas, ¿no? Lo que pasa es que vale la pena, me parece a mí, leer a los tipos que tienen un background, una historia de solucionando problemas, ¿no? Porque escuchar a uno que dice, no, porque las reservas no bajaron y que no te cuenta las reservas del central, y bueno, pues, quiero decir, los que hablan de que la deuda no bajó, entonces cuando consolidan los números no cuentan la deuda que estaba en el Banco Central, qué sé yo, es perder el tiempo, ¿no? O no sé, después hay muchos otros, pero no me parecen muchos. A mí, en mi opinión, y como este es mi video, no los menciono porque es perder el tiempo. Pero claro, el plan de Melconian, viste, siempre lo mismo, Melconian. Pero bueno, tasas de interés y reservas. ¿Cómo funciona la reserva? Es una pregunta que el otro día me hacía alguien, porque no sé en dónde la estaban discutiendo. Yo la vi, pero no me acuerdo en qué grupo. Pero bueno, alguien decía que las cuentas comitentes no tienen reserva. A ver, no tienen encaje, perdón. Esto es sencillo, no hay que mezclarse con palabras difíciles. ¿Cómo funciona el sistema bancario en la actualidad en todos los países y en Argentina, ¿no? El banco tiene una cuenta abierta, el broker, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo así. El cliente Juan Carlos va y deposita en su broker, ¿no? Dinero, X dólares, 10.000 dólares. Y ese broker, ¿dónde tiene una cuenta? Ese Juan Carlos tiene una cuenta comitente, que es una cuenta que no es titular, no es una cuenta a la vista, es una cuenta comitente, es una subcuenta. Dicho de otra forma, es un registro en un Excel. Del otro lado, cuando Juan Carlos deposita, lo que ve es el nombre de su agente de bolsa, porque le está girando el dinero al agente de bolsa. El titular de ese dinero es el agente de bolsa para el banco. Entonces, que el banco sabe que es una cuenta de terceros, ¿no? Entonces, la sociedad de bolsa tiene esa cuenta en el banco, no sé, Banco Patagonia. Entonces, tiene depositados esos 10.000 dólares. Para el Banco Patagonia no le interesa en ese caso por qué es que los tiene depositados. Es un depósito en dólares. Depósito en dólares significa que hay que ponerle encajes al central. Entonces, de esos 10.000, sabe que hay un porcentaje, que eso va cambiando, a veces es el 40, el 50, a veces menos, que va al central. Entonces, cierra el día, tome central y le gira los dólares. Y eso le entra al central, le entran dólares. Dice, bueno, reservas, tengo más dólares. Tengo 50%, no sé, ahora tengo 5.000 dólares más. Claro, esos 5.000 dólares que entraron tienen una contrapartida en el pasivo. Eso es un activo, tener los 5.000 dólares. Ahora bien, del otro lado, ¿qué tenés? Un pasivo, que es la deuda con el Banco Patagonia. O sea, el Banco Patagonia me dio 5.000, se los debo. Tengo los 5.000 y se los debo. Patrimonio neto queda igual. Pero las reservas brutas aumentaron, porque ahora tenés 5.000 que antes no tenías. Está bien, tenés la deuda, pero por eso tenemos la diferencia entre reservas brutas y reservas netas. Bien. Para Banco Patagonia pasó lo mismo. Vino Juan Carlos y le dio los 10.000 dólares y ahora le debe 10.000 dólares. No le cambia el patrimonio neto. Y bueno, para Juan Carlos no cambian nada. Ahora, la cuenta comitente no es que per se esté afectada por los encajes, pero indirectamente sí, porque ese dinero en alguna cuenta está. Entonces, ese es un poco el sistema de las reservas. Entonces, claro, cuando uno habla de reservas brutas, estamos viendo eso. Es dinero que está en el central, pero que es de alguien. ¿Y cómo hace el central para tener reservas netas, digamos, de libre disponibilidad, que a veces también se llaman? Claro, lo hace de otra manera, emite base monetaria. Como todos los bancos centrales, no hay forma de comprar divisas si no se emitiendo tu moneda. Cuando viene la gente, no por este mecanismo, viene un importador, viene alguien y te dice, mira, compro pesos, te dan los dólares y vos le devolves, o sea, te dan los dólares porque te los venden y vos les das pesos, vos emitiste pesos y tenés dólares. Entonces vos decís, bueno, ¿cuáles son tus reservas? Y estos dólares tienen contrapartida en mi pasivo. ¿Cuál es tu pasivo? La moneda que emitiste, el peso. Pero esos dólares, tenés esos dólares y tenés esos pasivos. Y esos pasivos quedaron en el mercado. Entonces, si vos tenés demanda de dinero, demanda genuina, o sea, gente que necesita pesos, te van a venir a pedir pesos, te van a dar dólares, te van a llevar pesos, y vos lo que vas a tener es, vas a empezar a acumular dólares y emitir pesos. Emitir pesos, que es
No es que está mal la emisión. Lo que está mal es emitir si nadie te lo pide. Porque ahí es donde hablamos de la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa fenómeno monetario? Que hay una diferencia entre oferta y demanda. No es el problema la oferta. El problema es la oferta cuando no hay demanda. Si hay demanda y la demanda es genuina, no vas a generar problemas. El problema es que vos, lo que te pasaba antes, es que vos no tenías demanda. No venía la gente a pedirte los pesos. Vos se lo enchufabas, seguías emitiendo sin que la economía necesite. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se los quería sacar de encima, aumenta la rotación del dinero, cae la mala demanda y se desploman se desploma el precio del peso, como cualquier bien, ¿no? Bien, eso es cómo funciona la reserva, comentario al margen. Vamos a hablar de las tasas también, y ahora vamos al carry, al dólar y al carry. Bueno, vamos al carry primero, porque así después hablamos de las tasas. El carry trade es tan atractivo como parece. Acá tengo que diferenciar lo que es el carry técnico, digamos, la bicicleta financiera, el carry de la bicicleta financiera o la operación que se hace en Argentina, que es muy parecida. Le decimos carry para simplificarlo y está perfecto, me parece. No hay que ponerse muy exquisito con los términos, porque todo el mundo... la importancia del lenguaje es que la gente entienda. Entonces, manteniendo cierto orden, porque si no, no se entiende nada, pero... digamos, todos entendemos que el carry es vender los dólares, comprar pesos o comprar activos en pesos. Y hoy el carry, si vos tenés una tasa del 35 en pesos, pero la moneda está constante, o sea, no tenés grandes variaciones de dólares, del dólar peso, e incluso el dólar baja o el peso se aprecia, ganas más del 35, con lo cual es recontra atractivo. Ahora bien, eso es una apuesta. Y está bien que sea una apuesta, no estoy en contra de las apuestas. Pero es una apuesta porque el peso es muy volátil, tiene volatilidad alta. Que esté tranquilo 2 semanas no significa que el peso sea tranquilo, ¿no? Entonces, sube 5% una semana y perdiste todo el carry. O 10, o el número que le pongas. Pero, digamos, si vos quisieras hacer el carry técnicamente, digamos, armándolo como dice el manual, tendrías que comprar la cobertura de futuros. Entonces, comprás el activo en pesos, comprás la cobertura de futuro para asegurarte volver a la moneda y ahí mirás cuánto te queda. Cuando haces ese número te queda un 5 o 6% en dólares. ¿Es malo? No, no es malo. Libre de riesgo, es un negocio. Ahora, vamos a poner en duda esto del negocio. ¿Es un negocio o es un negocio que es aceptable y es interesante? Yo creo que es un negocio aceptable e interesante. No lo creo como el negocio. ¿Por qué? Y porque la verdad es que, a ver, estás haciendo carry en Argentina. ¿Con qué contratos lo vas a hacer? Con Rofex. Rofex es un flan. Entonces, está bien, lo tenés ahí. Como todo, tomalo con pinza las cosas, ¿no? Te quiero decir, no es que estoy diciendo que te van a cagar mañana, pero te quiero decir, es un flan. O sea, todos sabemos que Rofex es un flan. O sea, hay que comprarlo por lo que valen y vender por lo que creen que valen todas estas empresas, ¿no? Esa estructura, todas estas cosas, obviamente que hay una tasa. Si vos comparás Estados Unidos, vas a colocarte al 2%. Es lógico que en Argentina te coloques al más. Tiene sentido. Si no, no lo haría nadie. A lo que voy es un negocio. No me parece una locura. No me parece que es la explicación de por qué el central puede acumular dólares y el dólar baja solamente. Me parece que está bien que haya tasas reales. Después podemos discutir si tiene que ser un poco más alta, un poco más baja. Pero me parece que no hay grandes, no sé, no veo el gran negocio ahí. Me parece interesante, me parece un negocio para realizar. O que desde hace tiempo que vengo diciendo que a mí me parece interesante el tema de comprar letras, cubrir con futuros en algunos momentos. Ahí hay que, cuando el dólar baja hay que cubrir, cuando sube no hay que cubrir. Básicamente esa es un poco la idea, no reviste mayor ciencia, por lo menos para mí. Sin tener un timing, ¿no? De estar siguiendo el contrato el día a día. O si uno quiere seguir, bienvenido. Pero bueno, ese es un poco el carry. ¿Dónde está? Las tasas reales, como digo, están positivas, pero tampoco es que son una locura. Si uno mira el peso contra la inflación, no estamos hablando de tasas reales tan positivas. Estamos hablando de una inflación del 31-32 y de tasas en pesos del 35. Lo que cambia después es que me decís, bueno, pero la moneda se deprecia. Bueno, pero no hay que mezclar todo. Hay que entender bien lo que estamos viendo, ¿no? Porque claro, si uno hace el análisis de decir, bueno, 35 lo paso a dólares, son 35 dólares, sí, pero esperá, ajusta ese rendimiento por riesgo igual a volatilidad, ¿no? Entonces, con lo cual digo, es un negocio, me parece sensato. No me parece que el central esté regalando plata, que el gobierno esté regalando plata en pos de que la gente no vaya al dólar. Así, eso es lo que quiero decir.
Entonces ahí tenemos una cuestión, ¿no? Otra cuestión que viene al caso, que es, bueno, quiero comparar la caución, los futuros, la tasa de las letras. Se puso de moda hace un tiempo, porque antes no se hacía. En la tasa de las letras está la tasa efectiva anual, ¿no? La tasa efectiva mensual y un montón de tasas. En la caución se usan otras y en los futuros se usan otras. Y las convenciones internacionales muchas veces son diferentes a las argentinas. Y acá tengo que entender para qué sirven las diferentes tasas. Supongamos cualquier instrumento, un cheque, un bono cero cupón, una letra, lo mismo, ¿no? Estamos hablando del mismo instrumento muy parecido. Pones 80 y cobras 100, ganas 20, listo. Esos 20 son 20, eso no se discute. Lo que va a cambiar es cómo se interpretan esos 20. Entonces, dependiendo qué tasa usemos, es cómo vamos a interpretar esos 20 pesos que se ganaron. Y ahí es donde entran las diferentes tasas, y ahí entra un tema de que es metodológico, de cuál conviene usar, en qué instrumento. Y después viene otra cuestión, que es la operativa. A veces, la que conviene usar o la que viene por default con el instrumento, digamos. Porque uno, ¿en qué nos basamos para decir qué tasa hay que usar con cada instrumento? En el contrato jurídico que tenemos atrás. No es lo mismo una caución que un ripo. Son contratos diferentes. Funcionan de forma diferente. Pero después tenemos el trader. El trader lo que busca es poder medir todo eso. Y para medir la alternativa necesitas llevarlo a la misma tasa. Porque si no, no puedes comparar TIR con TEA, con TNA, no se entiende nada. ¿Cómo hace para comparar? Te llevaría un montón de tiempo. Entonces te llevarlo todo a la misma tasa. Entonces, la TNA, o sea, la caución, se mide en TNA. ¿Por qué se mide en TNA? Porque primero la convención. Segundo, el contrato jurídico de la caución, por cómo funciona y el funcionamiento en sí, aplica una TNA. ¿Por qué? Vos colocás o pedís plata, pedís 100 y devolvés 101. Punto. No hay reinversión, no hay nada. Vos lo podés hacer operativamente. Pediste el dinero, pasaron los 7 días, ahora debes, no sé, pediste 1000 y ahora debes 1010. Entonces ahora decís, bueno, ahora voy a renovar 1010. Pero lo haces vos, es algo operativo tuyo. Entonces vos podés decir, bueno, yo acá voy a usar la TEA porque como yo sé que mi discrecionalidad va a ser que durante un año voy a hacer esto, me interesa hacer esto. Pero si no es TNA, pones 1000, te dan, debe 1010, punto, se acabó. ¿Cuál es la diferencia con el ripo? El ripo es otro contrato. Para hacer un ripo, vos tenés que tener lo que se llama un ISDA, un Master Agreement, se hace un acuerdo en donde se setean un montón de reglas y de formas para hacerlo, porque es un acuerdo bilateral entre dos entidades generalmente, en donde vos ahí seteas un montón de condiciones y por default el ripo se capitaliza. No te dan el dinero, sino que se capitaliza, se renueva automáticamente con los intereses. Es diferente el instrumento jurídico y es diferente la forma, porque capitaliza automáticamente. Entonces, tiene sentido que vos uses la TEA ahí. Ahora, ¿qué es la TEA? Porque no lo dije, la tasa efectiva anual, que es la tasa que capitaliza. ¿Cuál es la diferencia? La TNA es una tasa que te dice simplemente, si vos pusiste 80 y cobraste 100, te dice esos 20 pesos anualizados cuántos son, cuánto representa, ¿no? En términos anuales. La tasa efectiva anual ya es una tasa que tiene un supuesto, que es el supuesto de que vas a reinvertir cada vez que cobras en el mismo retorno durante un año. Entonces dice cuánto vas a ganar al año. Generalmente más alta que la tasa nominal anual porque tiene esta reinversión. El problema o la limitación es que empezás con los supuestos, que no está mal, pero hay que entender que son supuestos. Tenés el supuesto que vas a reinvertir. Sí, pero vos no sabés si vas a reinvertir. Está bien, es para medir, es para comparar en el hoy. Pero con cada supuesto abrís una nueva ventana, un nuevo riesgo, un nuevo problema que tiene que ser dimensionado, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no hay que usarla, estoy diciendo que hay que entender lo que uno está calculando. Porque si uno cree que las tasas van a bajar, y bueno, la tasa efectiva sabes que te va a dar más alta de la realidad después. Entonces ahí tenés TNA y tasa efectiva. Por ejemplo, la tasa de los futuros es una tasa de capitalización diaria, pero ¿qué hace el mercado local como convención? Y lo que yo recomiendo muchas veces, no sé si decir recomiendo, pero lo que yo hago es, yo me gusta usar la TNA directamente, sobre todo cuando las tasas son volátiles. Entonces,
miro la TNA y comparo en TNA. Y si quieren llevar toda tasa efectiva anual, lo pueden hacer. Es más difícil en algunas cosas, no tiene tanto sentido, por eso yo prefiero la TNA. Entonces comparo futuros, contra caución, contra letras, todo en TNA y ahí calculo. Después siempre está la simulación, si quieren, de la cuenta del almacenero, que esa no va a fallar nunca, que es cuánto peso tienen y cuánto van a ganar o cuánto se esperan ganar. Y después, bueno, la tasa lo que les dice es cómo se interpretaron esos datos, en definitiva. Pero los datos, o lo que se espera, es lo que se espera, ¿no? Pones 80, gana 100, eso no ayuda. Entonces, bueno, después la tasa te va a decir qué representan esos 20 en diferentes términos. Después tenemos la TIR, que es la que se usa para los bonos, generalmente. ¿Por qué? Y bueno, porque la TIR también tiene algún supuesto implícito en la matemática, porque lo que te dice la TIR es ¿cuál es el valor presente de todos los flujos de fondos futuros del bono? O sea, el bono te va a pagar, supongamos que no es un cero cupón, porque si no, no usamos la TIR. Supongamos un bono que paga amortizaciones o rentas. Entonces, bueno, la renta que cobro en 6 meses, ¿cuánto vale hoy? Si yo esa renta que voy a cobrar en 6 meses la traigo al valor presente, a hoy, ¿cuánto valdría hoy? Bueno, supongamos que, no sé, tenés una tasa de 30% anual, libre de riesgo, lo que sea, decís, bueno, haces el descuento, ¿no? Conceptualmente haces el descuento. Y si tenés 3 amortizaciones y 6 rentas, haces todo ese descuento y lo traes a hoy. Es decir, bueno, esta es la tasa que hace que todos esos flujos den cero. Claro, automáticamente, cuando vos haces ese cálculo, lo que estás suponiendo es que cada flujo que cobres, cada vez que cobras, lo vas a reinvertir a la misma TIR. Y eso no está ni bien ni mal, es un supuesto. Como dije antes, los supuestos abren ventanas. Si vos tenés una TIR del 80% y no crees que esa TIR se vaya a mantener, como cuando los bonos valían 20, sabes que es muy difícil que vos puedas reinvertir a la misma TIR. Porque si no, mirá, voy a reinvertir a la misma TIR, es imposible. Entonces te va una TIR altísima. Porque claro, como vos cada flujo lo invertís en la misma TIR, te genera una TIR más elevada de la real. Y ese puede ser un problema. Entonces ahí existe la TIR modificada, en donde vos agregás el supuesto de a qué TIR vas a reinvertir. Claro, como digo, cada problema tiene la solución. El problema de esto es que cada vez empezás con más supuestos. Entonces después terminás con un modelo en donde tenés que poner, ¿viste?, hasta la temperatura atmosférica para saber cuánto vas a cobrar. Entonces, cuanto más variables tenés, más difícil es y más cantidad de errores podés cometer. Muchas veces todo esto uno busca entre la rigurosidad técnica y la conveniencia operativa. Es decir, viste, lo enemigo es lo bueno es perfecto. No me salió. Lo bueno es enemigo de lo perfecto, es así. Entonces uno trata de buscar algo que funcione, que bueno, la TIR, entonces comparás las diferentes TIR entre los instrumentos y sabes que no va a ser la tasa efectiva que vas a ganar al fin del periodo, sabes que va a ser menos. Pero te sirve para comparar diferentes instrumentos. Y cuando las TIRs son más bajas ya no tenés ese problema. Porque vos decís, bueno, vas a invertir en una TIR del bono del tesoro al 4%. Y bueno, el año que viene va a estar más o menos parecida. No va a haber grandes cambios. Diferente si está en el 80 y va a bajar al 30. Pero bueno, eso, las tasas en definitiva dependen del instrumento y son para medir en definitiva ese dinero que vas a ganar, cómo expresarlo. Esa es la idea, ser más preciso para expresar esos 20 pesos que ibas a ganar inicialmente en términos del tiempo, en términos de reinversión. No es lo mismo ganar 20 hoy que ganar 20 en 3 años. Esa es la respuesta que buscan explicar, básicamente. Y caso GEMSA, voy a mencionar algunas cuestiones que me preguntaron medio puntuales, me estuve interiorizando un poco. Yo no sigo mucho el tema de las ONs, honestamente. Sí, de algunos casos que hubo ahí, porque a nivel macro yo creo que hay a veces algún error de percepción en cuanto a que las ON tienen un riesgo menor que el Estado en general, ¿no? A veces hay algunos casos puntuales, algunos riesgos puntuales que tiene sentido o que tiene sentido considerarlas, pero después generalmente tienden a ser, o sea, el mercado siempre las asume como más riesgosas, salvo casos muy puntuales en Argentina, pero por distorsiones muy grandes que se dan, ¿no? Pero digamos, una de ellas era el tema de tener los dólares disponibles. El problema de eso es que hay que pensar que el Estado tiene el Banco Central. Te sacan una norma y se acabaron los dólares para todo el mundo. Esa es la realidad.
una especificación, lo que se te ocurra y se acabó el asunto, ¿no? Con lo cual, si el país está en crisis, en una crisis en donde todo se va al garete, es muy difícil que las empresas puedan sobrevivir, como pasó en el 2001. Quiero decir que puedan sobrevivir con las condiciones intactas. Y otra cosa más, y más importante incluso, no solo que puedan, porque acá hay dos cosas, que puedan y que quieran, porque se rompen los incentivos. Y eso es muy importante, porque si el país te rompe las reglas, o rompe ciertas reglas, especifica o hace lo que haga, el incentivo de las empresas, que obviamente es protegerse, ¿no? Estoy siendo muy diplomático, y algunos te van a querer cagar, es así. Entonces te van a decir, mira, ¿sabes qué? No, ante la duda no te pago. ¿Y por qué? Porque fulano no me pagó, fulano me enganchó. Y eso terminás en un juez de Argentina, donde tiene al Estado que rompió todas las reglas, y el privado que te dice, mira, flaco, a mí me rompieron las reglas, yo como pago. Con lo cual es muy difícil en una situación crítica de esas características. Después hay empresas que tienen buen carácter, que son buenas, que tratan de pagar, y empresas que en la primera que pueden no pagan. Eso también existe. ¿Qué pasó con el caso GEMSA? Bueno, acá hay algo interesante para otros momentos, ¿no? Las empresas de energía, muchas veces, cuando tienen proyectos de energía grandes, se genera lo que es un trade-off, una frazada corta, que es, tengo que hacer toda esta inversión para después venderle la energía a fulano y tengo los contratos, ¿no? Diríamos que son los PPA o, bueno, la fuente esa de ingresos, esos contratos de venta de energía. Entonces, claro, se tienen que financiar. Y el método de financiarse generalmente se llama Project Finance, y alrededor del mundo se hace de esta manera, se hacen estructuras jurídicas independientes, por ejemplo un fideicomiso y demás, en donde la empresa aporta el know-how y el fideicomiso levanta los fondos, lo aplica a esa generadora de electricidad, los flujos que genera esa generadora, propiamente dicho, van al fideicomiso y de ahí se le paga a los inversores. Y lo que queda para los beneficiarios, que es la empresa. Esa básicamente es la estructura, puede haber diferencias. Yo participo en varios proyectos con los cuales, bueno, Colombia, México, siempre lo mismo. Básicamente es, a ver, como digo, cambia, pero cambian detalles. La estructura es la misma. Eso lo que te busca es darle seguridad al inversor, que lo que hace el inversor es, estoy invirtiendo en tal generadora, con tal contrato, con tal garantía. Entonces el repago, digamos, el ingreso, entra en un lugar en donde no se va a otro lado. No se va a pagar, no sé, los vuelos privados del presidente, por decir cualquier cosa. O la otra empresa que tiene el grupo que le está yendo mal. ¿Qué pasó con GEMSA? Tiene proyectos. Emitió ONs. Entonces, esas ONs hay algunas que las tiene garantizadas por una planta puntual, por una generadora puntual, en donde ahí la estructura no es la misma, pero es parecida, en donde lo que dicen es, mira, te pido este dinero y lo tengo garantizado con esto. Eso está bien, el inversor está más protegido y es el que está obteniendo mejores propuestas a la hora del canje, porque son garantizadas, son senior. Entonces ahí está la diferencia de tasas, ¿no? Cuando vos compraste, había diferencia de tasas y había una que pagaba menos y una que pagaba más. Y cuando uno toma la decisión, acá está la diferencia, ¿no? Puede decir, bueno, quiero la que paga más, es la que no tiene esto. Después tenés las otras, las que GEMSA pidió, ONs, y en el nota al pie dice, voy a invertir en tal empresa, tal generadora. Claro, ¿qué pasa? Después, la empresa, una vez que tiene los fondos, lo que hace es absorbió otra empresa que estaba floja financieramente. Si uno analiza el caso, no es una actividad ilícita absorber una empresa que te floja. Pues si te sale bien, nadie se va a quejar. Y además, porque no es una actividad ilícita, punto. Ahora, lo que voy después es, si te sale bien nadie se queja, si sale mal se van a quejar. Bueno, por supuesto, salió mal y no pudieron pagar, ¿no? ¿Qué dice GEMSA? Dice, bueno, el gobierno me cambió las reglas, porque antes estaba CAMESA. CAMESA lo que hacía era a las productoras de energía, primero, compraba el combustible y se lo daba a las productoras de energía. Y después le compraba la energía y se lo vendía a la distribuidora. La distribuidora le pagaban y la diferencia, le pagaban menos de lo que la gente, o sea, le pagaban menos de lo que había que pagarle a las productoras de energía, a las generadoras, entonces el gobierno ponía ahí los subsidios y le daba la diferencia. O sea, era un embudo estatal que estaba en el medio. Este gobierno lo está sacando, eso dice, no, generadora que hable con la distribuidora y se acabó. Entonces, claro, eso está impactando. Y obviamente la empresa
le cambian los incentivos, como dije anteriormente, y dice, bueno, aprovechamos la boleada. No sé si, no me quiero meter en los números porque la verdad es que no lo sé, pero no es el punto, es cuando cambian estos incentivos, más allá de que puedan o no puedan, quieran o no quieran, cambian los incentivos y, digamos, la ocasión hace a que alguien pueda plantear, che, pero ¿por qué no aprovechamos y no reestructuramos a 10 años la deuda? Y es lo que están planteando. No estoy diciendo que puedan pagarlo hoy y que lo quieran hacer porque quieren, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uno compra un crédito, una ON, no es tan simple como decir la tasa, mirá, me hago una carterita, una escalera. Tenés que entender un poco de crédito y del negocio para que no pasen estas cosas, porque estas cosas pasan todos los días, no es que pasó una vez y qué sé yo. Y muy antipático decir yo lo dije porque no lo dije, pero sí lo dije o lo mencionamos en el 22 por ahí, cuando se hablaba también de las corporativas que pagaban nada de tasa y los bonos, los AL estaban 20, 22 dólares, me acuerdo, y era totalmente desproporcionado, pero bueno, en ese momento la Argentina y el argentino mucho creían que Massa te va a cagar, no te va a pagar, y no era una defensa a Massa, y lo importante es que hay que tener muy en claro cómo funciona esto. Y acá hay un problema, otro problema que se suma, que es que los agentes de bolsa, uno dice, bueno, me estafaron. Hay un problema acá. Los agentes de bolsa no son responsables jurídicamente, pues son meros intermediarios. Y además no saben. Acá tengo dos puntos. El legal, yo no lo sé, no me voy a meter en eso, ¿viste? Cada uno se fija qué es lo que hace. Ahora, la realidad, vos me decís, che, pero son unos hijos de puta, están entongados. No, no están entongados. Cobran una comisión, sí, por colocación, gratis. Te imaginas que gratis no hay nada en el mundo. Pero bueno, más allá de eso, el problema que tienen es que no saben. No es que saben analizar créditos o que se dedican a eso o que son buenos operando y que son geniales operando y a vos te quisieron cagar. No lo saben. Y el otro día alguien justo me preguntaba, me decía, ¿por qué? Como que lo es a ver, al inverso, porque lo que me preguntaba básicamente era que por qué algunos inversores que les iba bien no se ponían en una sociedad de bolsa. Porque justamente es lo opuesto. Si a vos te va bien invertir, si a vos te va bien siendo trader, nunca te pondrías una sociedad de bolsa. La sociedad de bolsa es una empresa, como si me pongo una panadería de acciones, ¿no? Obviamente, vendés acciones, pero sos un intermediario. Si vos querés verlo como el paso a seguir, que es diferente, te metes en otros despelotes de negocio, es un fondo de inversiones, donde invertís. Una sociedad de bolsa no invertís, te dedicás a vender. Que está perfecto, pero te quiero decir, no es el paso siguiente, inversor, sociedad de bolsa, no. Sociedad de bolsa justamente para que no está invirtiendo, para que invierte y no le va bien. Nadie en una sociedad de bolsa tiene un trader estrella que gana mucho dinero, se irían por su cuenta. Nadie trabajaría en una sociedad de bolsa si le va bien. Como digo, es otro negocio, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, esa es la situación. No lo saben, te ofrecen el producto, bueno, uno lo compra y después no te paga. Hay que tener cuidado con eso. En todos los negocios pasa, o sea, quiero decir, en todas las obligaciones negociables hay que tener mucho cuidado porque pasó también con el tema del agro. Entonces uno tiene que entender el negocio, ¿no? En el negocio del bono soberano uno más o menos lo entiende, PBI, inflación, bueno, va viendo. En el corporativo es lo mismo, pero hay que entender además los riesgos del negocio propiamente dicho y la estructura jurídica sobre la cual se está fundamentando el crédito para que no haya grandes problemas. Porque realmente en estos casos, en mi experiencia, y es que es muy imposible, diría que imposible. Puede haber estafas, no digo que no, pero es muy difícil que las haya. No estoy diciendo que el mundo es todo color de rosa ni nada de eso. Estoy diciendo que es muy difícil probarlas porque el que las hace muy bien y después es muy difícil probarlas ante un juez, una demanda. Todas esas cosas suelen terminar en una pérdida de plata y ahí ya me meto con otro. Hoy estoy haciendo amigos con los abogados que te dicen, sí, vamos a hacer, te cobran y después no hacen un pito y encima pierden, ¿viste? No sé. Para mí eso no es negocio. Pero bueno, eso cada uno, por supuesto. Vamos a las pantallas. Acá estamos viendo el índice Merval, medio en dólares, ¿no? Si lo miramos, bueno, no tiene sentido, pero si lo miramos en pesos, vamos a tener otra figura.
o levemente diferente, porque acá tenemos máximos mayores a estos, pero para mí lo correcto es mirarlo en dólares, sobre todo cuando miramos rangos más altos, más amplios de precio, ¿no? Más allá que ahora esté estable y esta figura va a ser, o sea, esto que tenemos acá va a ser lo mismo en pesos y en dólares, ¿no? O muy parecido, digamos. Bien, esta es la tendencia que venimos trayendo de más largo plazo, digamos, una tendencia alcista que viene casi desde antes del gobierno de Milei. Acá tuvimos toda la corrección del año 25, ¿no? Hasta septiembre, elecciones de octubre, y acá estamos en una zona de lateralización. El contexto para mí, como dije anteriormente, yo lo veo más alcista que bajista. Yo creo que la tendencia nos muestra esto. Alguno puede plantear que esto es una corrección que empieza acá, esta es la segunda etapa y vendría la tercera etapa. Esta es una hipótesis, ¿no? Que van a ver de muchos, que tiene sentido, qué sé yo. Hablan de, por ahí más de ondas de Elliott, ¿no? Donde, bueno, esto tendría que tener 3 correcciones. El problema de eso, o la limitación de eso, es que después en estas 3 correcciones algunos te van a decir, bueno, pero puede terminar por acá o por acá, ¿no? Puede ser lo mismo largo de esto o puede ser más arriba o más abajo. Y si falla es una corrección que falló. Con lo cual, no sé, no me parece muy auspicioso ese análisis. Ahora bien, yo opero más en el corto plazo realmente. O sea, miro más el corto plazo. Y lo miro más generalmente de otra manera. Yo veo esto como una tendencia lateral, en donde acá tengo marcado el techo que fue el clímax, digamos, comprador. Este fue el rebote natural del papel. Incluso lo podríamos hasta poner acá, si queremos. Y esta es la tendencia lateral que estoy viendo. Tendencia lateral que me da la sensación de que se está terminando. Me da la sensación, es una sensación, no es algo para operar. ¿Pero por qué? Porque cuando la tendencia generalmente empieza a romper arriba y rompe abajo, no al principio, pero cuando lo empieza a hacer y empieza a tener más volatilidad, generalmente tiende a romper. Por supuesto, en este momento no sé hacia dónde. Generalmente, a la hora de operar, yo esperaría que esto rompa para operar. En principio siempre opero en dirección a la tendencia, que en este caso, como es lateral, asumiría que va a continuar hasta que se rompa, ¿no?, la tendencia. Y después acá adentro, o dentro de lo que es el índice Merval, que como digo, índice lateralizando, miro, me gusta YPF y me gusta, bueno, Galicia, ¿no? Y acá básicamente la misma figura lo vamos a ver en todas las acciones o en muchas de las acciones, ¿no? Seguramente no en todas, pero sí en muchas. Y esto es lo que yo veo en YPF. Yo la tenía trazada por acá. Yo tenía algo así. Y a mí me gusta, digamos, la zona de compra. Yo por abajo de esta zona en su momento compré. Vendí cuando llegó al techo del canal, porque como digo, asumo que la tendencia va a continuar. Y acá habría que ver si llega al piso del canal, ¿no? Yo lo que digo es, el mercado no está bajista, ¿no? Claramente no está bajista. Está lateralizando ya desde hace un tiempo, desde las elecciones de octubre que está lateralizando. Y que una lateralización en el mercado a mí me parece que es sano. Estas lateralizaciones son acumulaciones intermedias, son zonas en donde hay intercambio de acciones, intercambio de papeles y toda tendencia tiene acumulaciones intermedias, ¿no? O sea, si vamos más para atrás, digamos, lo hemos visto acá, lo hemos visto acá arriba antes de la corrección también. O sea, se suelen dar, ¿no? Es normal que lo veamos, ¿no? No hay que... Acá, por ejemplo, fue una acumulación y después el papel, después de las elecciones, ¿no?, rebotó. Con lo cual, es un proceso normal. A lo que voy con esto es que no hay que confundir, me parece, la macro con los movimientos del día a día. O sea, lo que pasa con la macroeconomía, lo que pasa con el INDEC, que ahora está el tema del INDEC, ¿no? Entonces, en definitiva, algunos dicen, bueno, buscan explicar la caída de un día o la caída de una semana en el índice por el tema del INDEC,
que el INDEC es un tema que al mercado, la verdad, no le importa poco. Esa es la realidad. Le importa más a la gente el análisis moral, qué creo que es bueno, qué convendría que haga el presidente para mí. Es otra discusión. Cuando hablamos del INDEC tenemos que pensar que la regla con la que está midiendo el INDEC es vieja, ya lo sabemos. Funciona como funciona, no es perfecta. Tiene retrasos, tiene cosas que están muy ponderadas, cosas que están poco ponderadas. Bien, eso es lo que hay y todos lo conocemos. Entonces, el nuevo índice genera incertidumbre. ¿Es grave la incertidumbre? Mirá, es incertidumbre de que todavía no sabemos cómo mide, no sabemos si va más alto o si va más bajo. Algunas consultoras dicen que va a dar un poquito más bajo. ¿Cuál es el problema de eso? Es que si vos lo cambiás y da más bajo, van a decir que dibujaste los números. Y si te da más alto, después tenés un despelote con el empalme. Vas a tener que tener 2 índices en simultáneo. Y además, cuando cambies el índice, supongamos que lo cambiás, al 50% de la gente que está atada al índice la perjudicás. Como están hoy, vos podés decir, pero mirá, Nico, ahora no están midiendo la inflación como es. Nunca la mide como es. Con el índice nuevo tampoco la mide como es. En todos los países pasa eso. Ahora, vos hoy tenés contratos, tenés bonos, tenés todo atado al índice viejo. Cambiar el índice genera que si te da más alto, todos los que están vendidos se van a quejar, y si te da más bajo, todos los que están comprados se van a quejar. Entonces, pasa a generar un ruido sin sentido con una economía que tiene una inflación alta. Pero tenés 30% de inflación. Si tuvieras el 5%, bueno, el impacto es mucho menor. Pero con el 30% para mí vas a tener más ruido político que otra cosa. No tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que ellos esperaban, el gobierno esperaba tener una inflación mucho más baja en algún momento, y la idea era cambiar el índice con una inflación más baja. Pero realmente no. Cambiar el índice con una inflación tan alta es un soft default. Se puede leer como un soft default. Imagínate que en vez del 3 o el 2,4 te dé, no sé, el mes que viene te dé 1. ¿Qué te van a decir los bonistas? Me cagaste. No hay chance que te digan otra cosa. Incluso si no los cagaste también te lo van a decir, ¿no? Bueno, ahí es un riesgo y es un ruido que realmente pareciera ser innecesario, porque la verdad es que tampoco hay tanta necesidad de cambiarlo hoy el índice. Que hay que cambiarlo, sí, pero es necesario cambiarlo hoy. ¿Qué cambia si se cambia dentro de 6 meses? No, la verdad es que, no sé, como digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, Galicia. Y Galicia también en una tendencia lateral. En Galicia veo algo diferente, levemente. Porque Galicia tuvo un clímax comprador más alto. Tuvo un retroceso de esto muy lineal que se dio hasta el mínimo anterior. Algunos plantean de que esto puede llegar a cerrar el gap. Son cosas ya anecdóticas, para mí, ¿no? Lo de cerrar el gap, o si lo cierra o no lo cierra. Lo importante generalmente para el que opera gaps es que lo cierre, me baso en la estadística, ¿no? Que lo cierre después del gap, no que lo cierre 8 meses después. Pero bueno, puede llegar a darse, no digo que no. El punto es que a mí me parece que estamos viendo una tendencia lateral y que acá el día jueves vimos un sell-off bastante grande como se vio el día, sell-off, no hay que tomarlo con pinzas, pero como se vio el miércoles 14 y como se dio parecido al viernes 5. Acá lo importante acá generalmente es mirar el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? Saquemos las selecciones y miremos zonas de volumen, ¿no? Los días que hubo este volumen que pasó. Para entender si el volumen... Esto uno lo hace cuando un activo no sabe si hay mucho o poco volumen. Bueno, además mira las otras velas, ¿no? Pero por ejemplo el día que hubo esta cantidad de volumen acá, 3 velas de volumen ascendente, precio bajando, fue piso o cerca del piso, ¿no? Acá tuvimos un piso de corto plazo, 2 días y después cayó. Y acá no tuvimos ese volumen, tuvimos varios días de lateralización. Esto fue más parecido a una absorción. Y después el mercado subió. Bueno, yo creo que acá se puede llegar a dar algo parecido así acá. Y porque lo que veo es una vela grande, de bajista, muy débil el mercado. Y después con un rebote automático que sea el día viernes por esta debilidad de mercado. Y acá lo que hace este patrón de vela se llama inside bar.
que básicamente lo que se mira acá es el rango de las velas, ¿no? A ver si se mira que vela 1 con un rango más amplio, vela 2 con un rango menor, y es un patrón que generalmente funciona cuando se da micromomentums, así que está bajista el papel, que se acelera la venta y suele, después de esto, uno muchas veces, acá hay diferentes ideas de trading, ¿no? Pero generalmente uno opera cuando el precio sale de esta zona, ¿no? Algunos operan cuando sale van para arriba o van para abajo, ¿no? Dependiendo para dónde salga. Y otros lo que hacen es incluso esperan que salga para un lado para ir para el otro. Bueno, cada uno ahí analiza el patrón que más le gusta. A mí, yo la verdad lo que hago acá es, yo creo que esto es un sell-off. El contexto me dice, mira, esto venía bajista, se aceleraron las ventas, con lo cual si esto es para arriba, compro, y si esto es para abajo, espero. Por ahí no me vendo. O por ahí, bueno, sí, generalmente esa es mi visión. Acá, en estas zonas, ¿no? Sobre todo porque estoy muy cerca del piso del canal, entonces si se va para abajo no le veo mucho. Pero bueno, puede irse para abajo. Pero hay que, por lo menos mi forma, ¿no? Es una cosa es el contexto, otra cosa es, bueno, la tendencia lateral, que eso me parece que es relativamente indiscutible, por decirlo de alguna manera, porque acá nadie va a decir que esto ni es bajista ni es alcista. Por lo menos si miramos esto, ¿no? Estoy hablando, no si miramos los 2 años anteriores. Y bueno, y después es cómo lo opera uno, ¿no? Y acá está la clave para ganar. Pero lo otro es como para acomodar las ideas y saber qué no hacer, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on